buenas tardes, bienvenidos a Universo Canelo en nuestro tercer vídeo en el que hoy hablaremos de oro de 24 quilates, oro de verdad. Os voy a enseñar una pieza de oro de 24 quilates extraída, como vamos a hacer hoy, a partir de elementos electrónicos viejos. Bueno, entonces hoy lo que vamos a hacer es extraer oro de verdad, oro de 24 quilates, oro puro, de los microchips de estas placas de circuito obsoletas. Algunas de ellas, como esta, por ejemplo, es de un disco duro, de un ordenador. Son materiales obsoletos que no se pueden reciclar, a lo mejor ya no están en vigor para usarlos con otros dispositivos, entonces los he retirado. Estos son de disco duro. Estos circuitos, esto es una tarjeta de memoria también obsoleta, esto es de un disco duro. Todos estos chips los vamos a retirar y vamos a usar después, los vamos a depositar en un vaso de borosilicato. Esto es un vaso de vidrio Pyrex, es un vaso de precipitados que se usa en química. Es un vaso que aguanta muy bien altas temperaturas, hay que tener cuidado con ellos. Son frágiles, también son algo caros, no valen igual que un vaso de vidrio normal. Es borosilicato, vidrio Pyrex. Primero vamos a sacar con la ayuda de un cuchillo bien afilado, por ejemplo. Yo también uso una espátula no muy ancha y bien afilada, y entonces el primero lo que hacemos es retirar, marcar los pines de los laterales. Entonces ya una vez hecho esto salta fácilmente, ¿veis? Aquí tenemos uno, ese es un chip de memoria. Vamos a usar los chips más finitos. Hay chips muy gordos que no vamos a usar con esta técnica que os voy a enseñar hoy, que es una técnica química, porque lo que queremos hacer es disolver la cerámica que recubre estos chips para desentrañar los hilos de oro que todos estos materiales poseen. Entonces ya tenemos nuestro
lavado de las microchips, hemos enjuagado muy bien todo lo que, todo lo que quedó después de disolver los microchips en ácido sulfúrico. Como vimos, hay que tener mucho cuidado. El ácido sulfúrico reacciona muy violentamente con el agua. Nunca echéis agua sobre ácido sulfúrico, concretamente. Es muy peligroso, una reacción muy exotérmica. Rápidamente se producen efervescencias, se producen proyecciones, salpicaduras a alta temperatura y además es una sustancia muy ácida. Como poco os vais a destrozar la ropa. Podéis quemaros la piel, podríais incluso perjudicaros la vía respiratoria, se producen también emisiones de gases. Hay que usar, como he usado yo, una buena máscara para antigas, unos guantes de goma, también hay que usar gafas de protección y siempre llevar una ropa gruesa. Depositamos todo el contenido de este lavado, lo depositamos en una bandeja, cualquier tapa puede usarse, algún envase plano, para trabajar con bastante amplitud. Entonces, con la ayuda de una lupa, de 10 a 15 aumentos, no más, vamos a localizar estas fibras y las vamos a depositar. Yo uso un viejo disco duro, de los mismos que usé para desmontar el disco duro del contenido del cassette del disco duro de un ordenador, que es una superficie muy brillante y casi como un espejo. Y entonces ahí voy con un cuentagotas, podemos hacerlo depositando un par de gotitas, 4 gotas. Vamos a hacer una gota bastante grande. Esa gota tiene una tensión superficial que hace que cuando cojamos alguna pequeña fibra de las que vamos a sacar, la podamos almacenar dentro de la burbuja y la propia tensión superficial nos retiene esa fibra, evitando, pues, por ejemplo, que se nos volara, porque ahora mismo lo que vamos a sacar son unos elementos muy finitos de oro. Bueno, y después ya de un rato buscando y escarbando por aquí, he conseguido nuestro primer ovillito de oro. Esto es una madejita de oro de 24 quilates. Se ve que hay unas pequeñas partículas todavía de cerámica, pero eso las enjuagaremos un poquito y haremos una pequeña prueba. Le vamos a depositar a este ovillito una gotita de ácido nítrico al 60%, al 60-70%, y veremos cómo no le afecta para nada. De hecho, lo que hace es resaltar el brillo, y lo que nos ha quedado es el conjunto de elementos metálicos que había dentro de los chips, y sobre todo el núcleo de los chips, que son estas piezas de silicio, de cristal de silicio, que es la piedra angular de la electrónica moderna. Estas placas de silicio que están dentro de todos los procesadores, los elementos electrónicos, y que contienen en algunos casos miles de millones de puertas lógicas, de transistores. Lo que antiguamente era un transistor ahora se concentra por miles de millones, muchas veces en una pieza de unos centímetros cuadrados. Y vamos a probar que este ovillito es de oro. Vamos a
tocarlo apenas con una gota de ácido nítrico. Si hay alguna parte que no sea de oro, cualquier metal que no sea oro, va a ser digerido por el ácido nítrico. La cerámica no la afecta. Por contra, el ácido sulfúrico sí disuelve la cerámica. Pero el ácido nítrico no hubiera atacado a la cerámica de los conductores. Vamos a dejarlo un ratito haciendo efecto. Con lo cual ahí tenemos un ovillito de oro puro. Ahora lo vamos a comprimir y lo vamos a pesar. A ver al precio que está el oro, que ahora está más alto que nunca, pues seguramente algún eurillo habrá.